proyecciones superficiales y los grandes vasos. Cuando nosotros visualizamos la parte anterior del tórax, podemos ver varias superficies que se proyectarán como la apófisis chifoides o como el esternón y algunas costillas. Notaremos que gran parte de la cara anterior de nuestro corazón estará formada por lo que es el ventrículo derecho. Y lo que es el ventrículo derecho junto con la válvula y el conducto de la arteria pulmonar formarán una cuña en el corazón, dándole una pequeña inclinación del lado izquierdo del esternón y hacia atrás. Nuestro ventrículo izquierdo también quedará proyectado un poco hacia atrás. Después tendremos dos vasos grandes e importantes, las cuales son las venas cava superior e inferior, que traerán sangre a la aurícula derecha para que ésta se vuelva a bombear a través del sistema circulatorio respiratorio. Y después tenemos a la aorta, la cual va a proyectarse en una curvatura hacia la parte inferior y por detrás del corazón. Esta va a ser una circulación sistémica que va a irrigar a tejidos y a todo el cuerpo. Los ruidos cardíacos. Existen dos tipos de ruidos cardíacos normales, denominados R1 y R2. Estos son producidos por el cierre de las válvulas. Ahora, R1 es producido por el cierre de la válvula mitral y R2 es producido por el cierre de la válvula pulmonar y aórtica. R3 es un ruido protodiastólico, debido a que está al inicio del proceso de la diástole o del ciclo diastólico, y este es patológico en personas mayores de 35 años. R4 es un ruido telediastólico, debido a que está al final del proceso diastólico, y este es debido a la rigidez de las paredes cardíacas al momento de que la sangre golpea contra el ventrículo y el ventrículo no es llenado adecuadamente de sangre al momento de su contracción. Ahora, R3 y R4 se encuentran en la diástole porque este proceso diastólico es de mayor tiempo, que probablemente podemos apreciar la sístole. Cavidades, válvulas y circulación cardíaca. En la siguiente imagen podemos observar las cavidades que componen al corazón, las cuales son las aurículas y los ventrículos. Así también podemos observar la dirección del flujo sanguíneo a través de este. Como ya sabemos, la circulación comienza al llegar la sangre desoxigenada hacia la aurícula derecha, recogida de todo el organismo por la vena cava superior e inferior. Esta pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y posteriormente es enviada hacia los pulmones para oxigenarse mediante la arteria pulmonar a través del paso de la válvula pulmonar. Después de la oxigenación de esta sangre, esta regresa al corazón hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Posteriormente, esta sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y a su vez pasa a través de la válvula aórtica hacia la aorta para su distribución en todo el organismo. Buenas tardes, con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Miguel Russo. Dígame que le puedo ayudar. Mucho gusto, doctor. Mire, es que recientemente he tenido, creo que, malestares con mi corazón. Entonces vengo a ver si me puede revisar. Muy bien. A continuación, lo debemos revisar. Ok, paso de celular. Técnica del examen. La arteria radial se explora en la corredera del mismo nombre, entre los tendones flexores de la mano y la apófisis estiloides del radio. Es muy raro que presente anomalías en su recorrido, pero si no se la encuentra, hay que investigarla en la tabaquera anatómica, salvo que se sepa que hay obstrucciones por patología arterial, como arteriosclerosis, embolias, compresiones intrínsecas o
complicaciones de cateterismos cardíacos previos. Se utilizan los 3 dedos centrales de la mano colocada en forma de pinza. El índice o proximal se usa para comprimir la arteria y evaluar su tensión o dureza. El anular o distal puede describir si en realidad existe un pulso recurrente desde la cubital a través de los arcos palmares, al ocasionar la desaparición de las pulsaciones percibidas por los otros dos. Cuando se palpa el pulso arterial, se analiza de manera sucesiva anatomía de la arteria, frecuencia o número de pulsaciones por minuto, regularidad o duración del intervalo entre las ondas pulsátiles, amplitud o altura de las ondas pulsátiles, tensión o resistencia a la compresión arterial, igualdad o comparación de amplitudes de las ondas, formas o características de la onda pulsátil. Presión venosa yugular. Determinar la presión venosa yugular es una de las habilidades más importantes y frecuentes que se utilizan en la exploración física. La presión venosa yugular refleja la presión en la aurícula derecha o presión venosa central, y como mejor se evalúa con las pulsaciones de la vena yugular interna derecha. El paciente debe estar cómodo, ligeramente la cabeza sobre una almohada, para relajar los músculos esternocleidomastoideos. Suba la cabeza de la cama o de la camilla hasta unos 30 grados. Gire la cabeza del paciente hacia el lado contrario del que se esté inspeccionando. Con una iluminación tangencial, explore ambos lados del cuello. Identifique la vena yugular externa en cada lado y luego busque las pulsaciones de la vena yugular interna. Si es necesario, suba o baje la cabecera de la cama hasta que vea el punto de oscilación o menisco de las pulsaciones de la vena yugular interna, en la mitad inferior del cuello. Céntrese en la vena yugular interna derecha. Busque las pulsaciones en la escotadura supraesternal, entre las inserciones del músculo esternocleidomastoideo en el esternón y en la clavícula, o justo detrás de este músculo. Identifique el punto más alto de la pulsación de la vena yugular derecha. El pulso carotídeo. Para evaluar la amplitud y el contorno, el paciente deberá recostarse con la cabecera en la cama elevada, unos 30 grados. Cuando palpe la arteria carotidia, primero inspeccione las pulsaciones carotidias. Pueden verse justo medial al músculo esternocleidomastoideo. Coloque después los dedos índice y medio sobre la arteria carótida derecha, en el tercio inferior del cuello. Presione en dirección posterior y palpe las pulsaciones. Presione justo por dentro del borde medial del músculo esternocleidomastoideo, aproximadamente a la altura del cartílago cricoides. Primero inspeccione las pulsaciones carotidias. Pueden verse justo medial al músculo esternocleidomastoideo. Coloque después los dedos índice y medio sobre la arteria carótida derecha, en el tercio inferior del cuello. Presione en dirección posterior y palpe las pulsaciones. Evite presionar el seno carotidio, que se encuentra a nivel de la parte superior del cartílago tiroides. Para palpar la arteria carotidia izquierda, utilice los dedos de la mano derecha o el pulgar de la contraria. Jamás presione las dos carotidias al mismo tiempo, porque podría reducir el flujo sanguíneo hacia el cerebro e inducir un síncope. Aumente lentamente la presión hasta que note la pulsación máxima y luego redúzcala hasta que palpe bien la presión y el contorno de las arterias. Trate de evaluar la amplitud del pulso, que se correlaciona bastante bien con la presión del pulso. El contorno de la onda del pulso, conocido como la velocidad del ascenso del pulso, la duración de su cima y la velocidad de su descenso. Lo normal es que en ascenso sea abrupta, suave y rápida, casi inmediata tras el primer ruido. La cima es lisa, redonda y aproximadamente mesosistólica. El descenso es menos brusco que el ascenso. Cualquier variación de la amplitud, sea de un latido a otro o con la respiración,
También evaluar la cronología de la pulsación carotidia en relación con el primero y el segundo ruido. Recuerde que la pulsación carotidia normal sigue el primer ruido y precede el segundo. Esta relación ayuda mucho a reconocer adecuadamente el primero y el segundo ruido, sobre todo cuando la frecuencia cardíaca se acelera y la duración de la diástole, normalmente más breve que la de la sístole, se acorta y aproxima a la duración de la sístole. En los pacientes con obstrucción, acodamiento o fermitos carotidios, evalúe el pulso en la arteria braquial, aplicando las técnicas antes descritas para determinar la amplitud y el contorno. Palpación. Completa la inspección y aporta nuevos datos diagnósticos. La mano que palpa se aplica de manera plana y de la siguiente manera, abarcando primero el mesocardio y la punta, después la región sifoidea y sus cercanías, y por último la base a ambos lados del esternón o colocando la mano transversalmente y palpando el segmento superior del esternón y las partes adyacentes a los lados del tórax. Para precisar determinados fenómenos palpatorios y, sobre todo, para localizar su extensión, se recurre después a la palpación limitada con las yemas de los dedos. La palpación del área precordial se debe realizar con el paciente en distintas posiciones: sentado, en posición de cúbito lateral izquierdo, posición de pachón, para percibir mejor los fenómenos apexianos, ligeramente inclinando hacia la izquierda, para la mejor percepción de los basales. Con toda la palma de la mano se localizará el choque de la punta. Auscultación. Es uno de los datos clínicos más valiosos para el examen del corazón, especialmente para las afecciones valvulares. La precisión de la auscultación depende del empleo de un aparato adecuado, del silencio de la habitación y de la concentración del explorador. La descripción de la auscultación debe de seguir el siguiente orden. Existen 5 focos de auscultación cardíaca, los cuales se localizan de la siguiente manera. Foco aórtico, en el segundo espacio intercostal de la línea paraesternal derecha. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Foco tricuspideo, cuarto o quinto espacio intercostal con la línea paraesternal izquierda o sobre el apéndice sifoides. Foco mitral, a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. Foco aórtico accesorio, localizado en el tercer espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. La auscultación debe realizarse con el paciente sentado en posición supina o en posición de pachón. En cuanto a la frecuencia cardíaca, se considera normal entre 60 y 100 latidos por minuto. Nos indica la presencia de alteraciones como bradicardia o taquicardia, cuando la frecuencia no se encuentra dentro de estos rangos. La auscultación de la frecuencia cardíaca siempre debe ser comparada con las pulsaciones arteriales, ya que nos auxilia a ubicar la sístole y la diástole. Técnicas especiales: bipedestación y cuclillas. Prepárese para una auscultación inmediata. Pida al paciente que se ponga en cuclillas cerca de la camilla y se sujete a ella para mantener el equilibrio. Ausculte el corazón con el paciente en cuclillas. Y de nuevo con el paciente en bipedestación.